harto de esto, igual lo repasamos con el foro, con el caso clínico del foro, así que leí todos los foros, mucho de esto lo respondieron ustedes, así que esto tiene que estar un poquito, yo creo, más ahí en la retina, no tanto como quizás la nutrición, cosas que muchas veces no nos preocupan, pero tenemos que conocer y saber que es un aporte al tratamiento de nuestros pacientes. Entonces seguimos con el manejo ventilatorio. Bueno, en cuanto al manejo de la falla respiratoria aguda, eh, esta línea de tiempo es clásica, yo creo que la han visto harto, donde iniciamos generalmente con soporte no invasivo o SINAF para luego ya llegar a ventilación mecánica invasiva, primero controlada, luego asistida, para ya empezar en la etapa del weaning con el despertar, la PDE y finalmente extubar a nuestro paciente. Pero en la etapa inicial es crucial siempre preocuparnos de que, independiente si al paciente le demos soporte a través de ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva, debemos preocuparnos de no estar aumentando el daño en el pulmón de nuestro paciente. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que veamos un paciente con ventilación mecánica, debemos preocuparnos de pensar en que la estrategia ventilatoria que le estamos entregando es protectora, ¿ya? Y siempre, como dogma, ventilación protectora es lo primero en lo que tengo que tener en mente cuando nos enfrentemos a un paciente con ventilación mecánica. ¿A qué nos referimos con ventilación protectora? Esto ya lo han visto harto durante el diploma, pero debemos siempre buscar disminuir el estrés pulmonar, ¿ya? Disminuyendo las presiones transpulmonares que tiene este paciente, ¿ya? Y disminuir el strain, ¿ya? Recordar un poquito que el strain es la relación entre el VT y la capacidad residual funcional que tiene el paciente, y si el paciente está ventilado es el VT más el volumen del PIP, es decir, el volumen que queda después de entregarle el PIP, y la capacidad residual funcional que tiene el paciente. Con esta disminución del estrés y del strain pulmonar vamos a disminuir el daño que puede producir la ventilación mecánica en este parénquima pulmonar que ya tiene un distrés, que ya está inflamado, que ya tiene edema y que es muy fácil de, con mínimas alteraciones, ¿cierto?, poder aumentar ese daño. Y sabemos que el paciente con distrés tiene una gran posibilidad de morir, ¿no es cierto? Es una patología muy compleja, con una alta tasa de mortalidad, y esta mortalidad está influenciada por distintos factores, donde nosotros no tenemos mucho que hacer, como son la edad, las comorbilidades que trae este paciente, la PASI, el APACHE, el SOFA, que son hay scores que me hablan de la gravedad y la posibilidad de morir de nuestros pacientes en UCI. Y la ventilación mecánica también es un factor que incide en la mortalidad de nuestros pacientes críticos. Y aquí es donde nosotros, sobre todo nosotros terapeutas respiratorios, tenemos mucho que hacer, porque aquí tenemos muchos factores y variables que podemos modificar para hacer que esta ventilación mecánica no sea injuriosa para el paciente y no aumentar su posibilidad de morir, ¿ya? Vieron con Felipe el consenso de Berlín, ya publicado el año 2012, y como bien dijo Felipe, lo único que hoy en día es oficial, ¿cierto?, en cuanto a la definición de distrés, ya todas las otras son propuestas aún, y en este consenso de Berlín, aparte de entregarnos una clasificación de este distrés según severidad, nos habla de qué hacer con nuestros pacientes según la severidad del distrés. En un paciente con distrés leve, nos dice que podemos incluso intentar calmar la sal de alto flujo, ventilación no invasiva, ¿ya? Y ya en un distrés más moderado a severo,
utilizar volúmenes tidales bajos, PIB más altos y estas estrategias avanzadas del manejo del paciente respiratorio, ¿ya? Donde nos habla de prono, bloqueo neuromuscular, óxido nítrico, entre otros, ¿ya? Y son estas estrategias las que vamos a ir revisando ahora durante la clase. Bueno, esta se las recomiendo como lectura, es una guía del manejo del distrés, escrita por varios autores conocidos en cuanto a literatura de distrés. Está Papazian, está Brochard, está Claude Guérin, que han escrito mucho de distrés y se juntaron y hicieron esta guía que está muy completa y muy clara en cuanto a cómo manejar al paciente con distrés, ¿ya? Y ellos sugieren esta escalada de terapias según se va empeorando el distrés, donde dicen que siempre se debe iniciar la ventilación mecánica desde un punto de vista protector, ¿no es cierto?, con BTs cercanos a los 6 ml por kilo de peso, hasta confirmar el distrés. Y cuando ya lo confirmamos, debemos empezar a pensar en limitar las presiones que estamos ocupando, ver qué nivel de PIB es más adecuado para el paciente para mejorar la oxigenación, y ya si es que esto no es suficiente, iniciar bloqueo neuromuscular, prono e incluso terapias más invasivas como es el ECMO. Perdón. Siempre teniendo como norte, y ellos aquí ponen la rosa de los vientos, ¿no es cierto?, que nos indica nuestra dirección, siempre como norte teniendo las presiones, ¿no es cierto?, el uso de PIP en estos pacientes, el uso de BT, siempre tratando de que sean BT bajos dentro de rangos protectores y reevaluando constantemente a nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a BT, ¿qué es lo que dice la literatura? Ya, ¿cómo tenemos que ventilar a nuestros pacientes con distrés? El año 2000 salió este estudio, el ARMA Trial, que es del grupo RDSNet, ¿ya?, que marcó un antes y un después en cómo ventilar a los pacientes, ¿ya? Este estudio tomó a sus pacientes ventilados y a un grupo lo ventiló con BTs bajos, 6 ml por kilo de peso ideal, y al otro con BTs altos, 12 ml por kilo de peso ideal, que era como se ventilaban los pacientes hasta esa época, ¿ya? Y encontraron que al ocupar BTs bajos, la mortalidad de los pacientes y los días de fuera del ventilador mecánico disminuía, ¿ya? Entonces con esto cambió el paradigma y empezamos a tener esta consigna de ventilación protectora con BTs cerca de los 6 ml por kilo de peso ideal. Luego de esto empezaron a salir varios otros estudios, ya, donde tenemos a Villar el 2006, ya tenemos a Orme el 2003, ya, y varios otros estudios ahí que estuvieron cercanos a la RDSNet del 2000, ya, que comparaban estas estrategias de BTs altos y BTs bajos, ya, y como podemos ver, estos BTs bajos, ya, se asociaban también a presiones bajas, ya, principalmente presiones plató bajo 30. Y encontraron en todos estos estudios que esta asociación entre BTs bajos y presiones plató baja disminuía la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, en cuanto a BT, la ventilación protectora debe siempre buscar BTs bajos entre 4 a 8 ml por kilo de peso ideal, ¿ya? Olvidarnos un poco de lo que se pensaba anteriormente, donde debíamos ocupar BTs altos para tratar de llegar a una normocapnia, de normalizar los gases de sangre arterial, porque al final podíamos barrer CO2, pero estábamos ocasionando injuria en el pulmón que iba
este Billy entonces a llevar a nuestros pacientes de igual forma a tener mayor mortalidad. ¿Ya? Entonces, ventilación protectora siempre, BTs bajos, entre 4 a 8 ml por kilo de peso ideal. En cuanto al PIP, ¿ya? La evidencia con el PIP es controversial, ¿ya? No es tan clara como con el BT. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que en nuestros pacientes con distrés tenemos destrucción, ¿cierto?, de los neumocitos tipo 2, que son los que producen el surfactante. Tenemos un pulmón edematoso que pesa mucho más, por lo tanto, con la gravedad va a caer y va a aplastar sobre todas las zonas dependientes, haciendo un pulmón muy heterogéneo, y esto nos va a llevar a el colapso y el reclutamiento principalmente de las zonas dependientes y de las vías aéreas pequeñas, ¿ya? Y este pulmón heterogéneo, como podemos ver aquí en el escáner, va a tener zonas con distintas compliance, lo que va a hacer que con la misma presión zonas se sobredistiendan y otras zonas tiendan a la reapertura, ¿ya? Por lo tanto, en las zonas que se están sobredistendiendo podemos tener Billy. ¿Qué postula la literatura? Que el PIP va a reclutar estas zonas colapsadas, ¿cierto?, para que se igualen con las zonas que ya están abiertas y así hacer un poquito más homogéneo este pulmón que es muy heterogéneo. ¿Ya? Entonces, el PIP aumenta la capacidad residual funcional, disminuye el chante en los pacientes y mejora la oxigenación. ¿Ya? Y junto a evitar apertura y cierre cíclico, ¿cierto?, en cada respiración, al mantener una presión expiratoria, ¿cierto?, en la cual sobre esta va a actuar la presión control, dígame. ¿Puedo volver 2 segundos? Que hice una suma ahí que me gustó. ¿Cuál? ¿Acá? Esa de disfunción de surfactante a gravedad. Esa. Maldición heterogénea. Eso era todo. Que tiene que copiarla. Muy bien. Bueno, entonces el PIP al mantener estos pulmones, o sea, estos alvéolos más reclutados, va a impedir este cierre, ¿cierto?, cíclico, respiración a respiración, por lo tanto también va a disminuir el Billy, ¿ya? Pero ojo, el PIP suena muy bonito desde la teoría, desde la fisiopatología, pero asimismo no es para todos. Si tengo un distrés, acuérdense que hay distrés difuso y distrés focal. El distrés difuso puede tener todos estos efectos que nombré anteriormente, pero si el distrés es focal solo de una zona, lo más probable es que tratemos de abrir esa zona, ¿cierto? Y todo el resto del parénquima lo vamos a estar sobredistendiendo. Por lo tanto, no sirve para todo distrés, sino que, al parecer, desde la fisiopatología podría servir más en el distrés difuso, ¿ya? Y, como bien vieron con Felipe en la mañana, el distrés pasa por distintas etapas, donde ya en una etapa más avanzada, donde ya hay remodelamiento, ¿cierto?, del parénquima, hay más tejido fibrótico, no es muy útil porque por más que yo le meta presión a ese tejido, no voy a lograr el efecto de abrir nada, ¿no es cierto? Entonces sirve en etapas más iniciales del distrés. Bueno, pero ¿qué nos dice la literatura? Que han buscado diferencias entre el uso de PIP alto y PIP bajo en pacientes con distrés. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis. Y aquí consideraron estos estudios que son los clásicos en cuanto a PIP. ¿Ya? Se los puse aquí con nombre porque es bueno que uno vaya conociendo los nombres ahí que tienen estos estudios clásicos, ¿ya? Como son el Alveoli del 2004, el LOVES del 2008 y el Express del 2008 también, ¿ya? Como podemos ver, estos estudios tienen una propensión a favorecer el PIP alto en cuanto a mortalidad, ¿ya? Pero no hay resultados estadísticamente significativos que nos digan que el paciente se beneficia de PIP alto, ¿ya? Por lo tanto, usar BTs bajos con PIP alto no cambia la mortalidad, no hay diferencias en cuanto al daño pulmonar ni al desarrollo de falla multiorgánica en nuestros pacientes con distrés. Y hay algunos estudios que hablan de que hay mayor
mortalidad con PIB alto, lo que incluso no mejora cuando hacemos maniobras de reclutamiento en nuestros pacientes, ¿ya? Por lo tanto, el PIB alto podría incluso producir más mortalidad en nuestros pacientes con distrés. Tenemos beneficios en la oxigenación, sí. Es muy claro y contundente que PIB alto mejora la PAFI de nuestros pacientes, ¿ya? Pero al parecer también aumenta la mortalidad. Por lo tanto, el PIB no es para todo paciente con distrés, ¿ya? La evidencia se inclina un poco más a que beneficiaría más a pacientes con distrés de moderado a severo, ¿ya? Pero, ¿qué sugieren las guías? Que el uso de PIB debe ser individualizado, ¿ya? No es una receta de cocina como se hacía antes, donde habían tablas de PIB FIO2, donde según la FIO2 que le ponía el paciente le titulaba el PIB. Acá ahora no, ahora hablamos de que uno debería evaluar cuál es el mejor PIB para ese paciente, independiente de la FIO2 que le estemos poniendo. Y el reclutamiento alveolar. ¿Qué es el reclutamiento alveolar? Es cuando queremos abrir zonas del pulmón, ¿cierto? Alvéolos que están colapsados y queremos reclutarlos. Acá tenemos como modo de recuerdo, esta es la curva presión-volumen, ¿ya? Donde nos muestra que la curva inspiratoria, ¿no es cierto?, necesita mayores presiones para generar cambios de volumen. Entonces yo para abrir mis alvéolos necesito presiones más altas que para después cuando expiro mantener estos alvéolos abiertos, ¿ya? Y en esta curva de presión-volumen tenemos el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior, entre el cual se encuentra la zona de mayor reclutamiento, ¿ya? Que es esta zona donde a poco cambio de presión genera un gran cambio de volumen, ¿ya? Y después de este punto de inflexión superior tenemos una zona donde ya, a pesar de que yo le meto presión, no hay gran cambio de volumen porque estos alvéolos ya están inflados, ¿no es cierto? Y ya al tener un volumen de aire, por más que yo le meta presión, no me cabe más aire. Por lo tanto, entre estos dos puntos de la curva presión-volumen inspiratoria es donde estaría el mayor reclutamiento alveolar, ¿ya? Y como modo de aclaración, las zonas de consolidación, aunque le meta presión, no las voy a poder abrir, ¿ya? Lo que yo abro y recluto con presión son las zonas colapsadas, ¿ya? Y no las zonas condensadas. ¿Cómo puedo ver si mi paciente es reclutable o no? ¿Ya? Uno debe evaluar el potencial de reclutamiento de los pacientes y esto se hace a través del escáner o del TAC, ¿ya? Donde yo objetivo que al meterle presión a ese pulmón estoy abriendo zonas que estaban colapsadas, ¿ya? Entonces, en escáner, a través de un programa computacional que tienen los escáneres, ¿ya? Voy viendo qué proporción del tejido pulmonar se va aireando al meterle presión. Por ejemplo, aquí tenemos, este es un pulmón normal, que el escáner lo divide en distintos cuadraditos que se llaman voxeles, ¿ya? Y este pulmón lo tengo con distrés, ¿ya? Este pulmón está con aireación normal porque está celeste, y este pulmón con distrés, con PIB de 5, ¿ya? Lo estoy mirando con mi escáner y estoy viendo que tengo 4 cuadraditos que están con aireación normal, tengo 2 cuadraditos que están con alvéolos inestables y tengo 3 cuadraditos en la zona dependiente que están colapsados. A este pulmón le aplico más presión, le agrego PIB de 10, ¿ya? Y le tomo de nuevo el escáner. Y me doy cuenta de que mantuve las 4 cuadradas que estaban bien ventilados, pero gracias a que gané y recluté uno de los alvéolos inestables
medio colapsados, ¿no es cierto? Pero sobredistendí uno de los alvéolos normales que tenía. Y no logré, con este poco PIP que le puse, abrir las zonas dependientes, ¿ya? Entonces aquí podría yo evaluar que este paciente finalmente no tiene gran potencial de reclutamiento porque estoy sobredistendiendo alvéolos que ya estaban ventilando y con este PIP de 10 no estoy logrando reclutar gran cantidad de alvéolos colapsados, ¿ya? Entonces en escáner meto a mi paciente a escáner, lo someto a una presión alta, no son 10 de PIP como en este ejemplo, ¿ya? Generalmente estas maniobras de reclutamiento se hacen con presiones altas, 45 centímetros de agua, 60 centímetros de agua, ¿ya? En sumatoria entre PIP y presión control o CPAP, ¿ya? Y voy viendo cómo en el escáner voy ganando tejido aireado. Y con esto, si veo que recluto pulmón con presión, este paciente tiene potencial de reclutamiento y podría beneficiarse con maniobras de reclutamiento y uso de PIP alto, ¿ya? Por lo tanto, ya vi que mi paciente era reclutable, voy a hacer una maniobra de reclutamiento, ¿ya? Donde lo que quiero es poner presiones altas en la vía aérea, ¿ya? Por un tiempo determinado, para ir abriendo estas zonas que están colapsadas del pulmón. La literatura habla de que hay mejorías en la oxigenación, ¿ya? Pero serían mejorías transitorias y principalmente en fases más agudas del distrés, y no hay resultados significativos en cuanto al efecto a largo plazo de esta maniobra. Por lo tanto, es una maniobra que está ahí aún en discusión de si es recomendable o no en los pacientes con distrés, ¿ya? ¿Cómo se hace una maniobra de reclutamiento? Se sube la presión ya a 40, 60 centímetros de agua. Generalmente esto se hace en CPAP, ¿ya? Donde pongo tiempos inspiratorios y expiratorios con una relación IE de 1:1 para tener tiempos expiratorios más largos, ya que estoy poniéndole una presión expiratoria que los mantenga abiertos, ¿ya? Y subo la presión, por ejemplo, a 40. Abrí este pulmón, lo recluté, como pueden ver ahí en el escáner. Aquí tenemos un EIT o un impedanciómetro que me está mostrando cómo con 40 centímetros de agua sobredistendí este pulmón, ¿ya? Y voy bajando la presión, ¿cierto? Y voy evaluando compliance pulmonar, voy evaluando saturación, voy evaluando hemodinamia en mi paciente, ¿ya? Y voy descalando, y en el escáner vamos a ir viendo que empieza, ¿cierto?, a aparecer zonas un poquito más colapsadas. En el EIT también vemos que disminuye la sobredistensión y empiezan a colapsar un poquito más las zonas dependientes, y en mi gráfica podemos ver que las zonas, al ir bajando el PIP, las zonas de colapso empiezan a aumentar, las zonas de sobredistensión empiezan a disminuir, y hay un punto donde tengo equilibrio entre el colapso y la sobredistensión, donde logro la mejor compliance pulmonar. Lo mismo con la FiO2, ¿cierto? Vamos a tener buena FiO2 cuando estemos con alta presión en la vía aérea, y hay un momento en que la FiO2 va a tener un quiebre, ¿cierto? Entonces es en este punto de equilibrio que me lo da una mejor compliance y la mejor PAFI, ¿ya? Donde yo digo, ese es el PIP óptimo para mi paciente. Entonces usé presiones altas, abrí, porque acuérdense que según la curva presión-volumen necesito más presión para abrir que para mantener abierto, y luego voy descalando,
evaluando oxigenación, evaluando mecánica pulmonar, para encontrar, al ir bajando, con cuánta presión yo mantengo este equilibrio entre abrir zonas colapsadas y no sobredistender a este pulmón. Profe, aquí bajo su experiencia, la maniobra de reclutamiento la haría entonces bajo la presencia como en un TAC, o le tomaría primero el TAC y después haría la maniobra de reclutamiento y después le tomaría nuevamente el TAC. No, generalmente, bueno, los escáneres son caros, es mover al paciente, sacarlo de la UCI, pasearlo por la clínica, ascensores, etcétera, entonces igual no deja de ser un riesgo, así que generalmente aquí lo que se hace es que se lleva al paciente a escáner para ver el daño pulmonar, exámenes de diagnóstico, de control, y ahí aprovechamos de hacerle evaluación del potencial de reclutamiento. Entonces se le toma un corte de imágenes, como siempre, para ver cómo está ese pulmón, y luego se le toma un corte de imágenes con presiones más altas, ¿ya? Entonces lo pasamos a CPAP allá en el escáner, le tomamos un corte en CPAP, ya con presiones de 40 centímetros de agua, y luego que vimos que reclutaba en el escáner, llegamos a la pieza del paciente y hacemos una maniobra de reclutamiento para abrirlo, y luego evaluación decremental para ir viendo cuál es el PIP óptimo de que beneficia a este paciente, ¿ya? Pero y la maniobra que recluta. Claro. Y la maniobra en este caso que usted, por ejemplo, recomienda, que maneja más, es en CPAP, a pesar de que el paciente esté sedado y no latido. Generalmente para evaluar la maniobra, o sea, el potencial de reclutamiento se ocupa CPAP porque son tiempos más cortos. Para realizar la maniobra de reclutamiento, nosotros no utilizamos CPAP, utilizamos PIP más presión control. Entonces ahí vamos descalando. O sea, eso sería como presión control. Ah, ya, en asistido controlado por presión control, sí. Claro, en un paciente sedado, ¿cierto? Ya. Y siempre esto se hace con el médico y con la enfermera adentro de la pieza, porque al aumentar la presión intratorácica, ese paciente se puede hipotensar, ¿ya? Es algo muy común, por lo tanto necesitamos que alguien esté al lado con las drogas vasoactivas, nunca se hace solo, ¿ya? ¿Ya? Tiene muchas complicaciones. Cada vez estamos haciendo menos maniobras de reclutamiento, ya generalmente evaluamos si es reclutable el pulmón en escáner, y luego seteamos un PIP alto, más que llevarlo y someterlo muchas veces a estas presiones tan altas en la pieza del paciente. Gracias, profe. Y como les contaba, la evidencia igual es controversial en cuanto a esto, por lo tanto hay que usarlo muy rigurosamente, muy cautelosamente, y no es para todos, ¿ya? Luego una consulta, sí, en cuanto a la imagen, ¿uno podría utilizar la ecografía? No, porque la ecografía te muestra una zona muy localizada del pulmón. Ah, ya. Puedes ver que estás quizás abriendo zona dependiente, pero no sabes qué está pasando con el resto, porque estás al final mirando, por ejemplo, la base derecha, qué está pasando con la base izquierda, qué está pasando con las zonas no dependientes, por ejemplo. Ah, ya. Es que resulta que en un estudio que investigamos con respecto al tema, salía que, de acuerdo a la imagen, que se podía usar la ecografía y la bioimpedancia eléctrica. La impedanciometría, esa es la que les mostré acá, que es esta. Ah, ya. Que te entrega esta imagen muy clara de qué se está sobredistendiendo y qué se está colapsando. Ah, ya, ok. Perfecto. ¿Ya? Pero la ecografía es muy localizada, entonces no te entrega una imagen completa de qué está pasando. Claro, sí, de hecho hablaba de eso del estudio, porque mostraba zonas que estaban colapsadas y las otras no. Claro. Así que yo no he leído mucho de ecografía y reclutamiento pulmonar. Si ustedes tienen algo interesante que nos cuenten mañana, perfecto, ¿ya? Pero idealmente mirar el todo del pulmón cuando estemos evaluando si es que es reclutable o no. Ah, ya.
Gracias, profe. De nada. Bueno, seguimos. Este es otro estudio que evalúa los efectos del reclutamiento pulmonar y la titulación del PIB. ¿Ya? Y es un estudio grande, tomó cerca de 1000 pacientes con distrés, se le hizo esta maniobra de reclutamiento en escalera donde se fue subiendo el PIB. Ya aquí ellos partieron con PIB de 25, luego 35 y luego 45 centímetros de agua, ¿ya? Para reclutar. Y luego hicieron esta titulación decremental que les iba diciendo yo, de bajar el PIB de a poco para poder encontrar el PIB óptimo. Ellos encontraron el PIB óptimo en alrededor de 16 centímetros de agua, ¿ya? Considerando cortes de PIB alto y PIB bajo, 12 centímetros de agua. Ese era el corte entre PIB alto y PIB bajo, ¿ya? Y encontraron que en el 15% de las maniobras de reclutamiento tuvieron que pararlas por complicaciones en los pacientes como hipotensión y desaturación. Hubo alto riesgo de neumotórax y en un 3% de los pacientes tuvieron que ponerle drenaje pleural por neumotórax. Y alto riesgo de barotrauma. Y la principal causa de muerte que tuvieron en los pacientes fue el barotrauma, ¿ya? Con mucha más mortalidad en el grupo con maniobra de reclutamiento. Y no encontraron grandes beneficios en cuanto a estancia en UCI, estancia hospitalaria, mortalidad, ¿ya? Por lo tanto, insisto, el reclutamiento es una medida que no sirve para todos los pacientes, puede tener complicaciones y graves complicaciones, por lo tanto debemos evaluar muy bien en qué paciente puede ser beneficioso, ¿ya? Porque o si no va a traer más problemas y más daño para el paciente que beneficios. En cuanto, dígame. Usted, solo curiosidad, ¿ha visto alguna vez que alguien quiera reclutar tanto a un paciente que llega a alguna lesión pulmonar? ¿Le ha pasado? No he visto barotrauma por maniobra de reclutamiento, pero sí hemos tenido pacientes con neumotórax porque, por ejemplo, tienen alguna bula y les pusimos presiones, no sé si altas, pero altas, grandes presiones en el ventilador mecánico para ese paciente con bula. Ya no cuidamos mucho las presiones, entonces llegamos a tener neumotórax por eso, ¿ya? Pero después de una maniobra de reclutamiento no lo he visto porque por lo menos nosotros en la clínica somos bien cautelosos. Al principio, cuando yo llegué a la clínica hace muchos años, era muy común hacerle maniobras de reclutamiento a los pacientes en la pieza. Cada vez las estamos haciendo menos y estamos evaluando el potencial de reclutamiento, la respuesta del paciente al PIB en escala antes de hacer estas maniobras tan agresivas en la pieza que de repente se hacían cada 2-3 días, las hacíamos bien seguido, ¿ya? Y porque la literatura empezó a decir que los resultados no eran tan contundentes, las dejamos de hacer y empezamos a utilizar otras estrategias como por ejemplo, que vamos a ver más adelante aquí en la clase, como es el prono, ¿ya? Donde el prono al final busca igual hacer que el pulmón sea más homogéneo, reclutar zonas dependientes, ¿no es cierto?, que están colapsadas, sin este gran riesgo de generar un volutrauma o un barotrauma en nuestros pacientes. Ya, perfecto. Bueno, en cuanto a las presiones, sabemos que debemos mirar las presiones ventilatorias, tanto la presión plató como el driving pressure o presión de distensión, para mantener una estrategia de ventilación protectora, ¿ya? Donde la literatura, y aquí tenemos un resumen de varios estudios, ¿cierto?, que nos hablan de que la presión meseta o presión plató debería estar bajo los 30 centímetros de agua para estar cumpliendo con esta consigna de proteger el pulmón, disminuyendo el estrés, disminuyendo el strain, ¿ya? Y que asociada esta presión meseta baja a un BT bajo
disminuye la mortalidad de nuestros pacientes, ¿ya? Y ese es el gran aporte del ARMA Trial del grupo RDSNet, que ya les mostré anteriormente, ya que es uno de los clásicos y uno de los íconos de cómo estamos realizando la ventilación hoy en día en nuestros pacientes con distrés. Y la otra presión que también debemos mirar cuando hablemos de ventilación protectora es el driving pressure o presión de distensión, donde este paper de Marcelo Amato del año 2015 marcó un hito, ya que nos dijo que cuando teníamos pacientes a los cuales les manteníamos el PIP, ¿ya? Pero la presión meseta aumentaba, estos pacientes empezaban a tener este driving pressure, que es la diferencia entre la presión meseta menos el PIP, ¿ya? Este delta P o driving pressure aumentaba también la mortalidad de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, independiente si la presión meseta es más alta, mantengo el PIP, la diferencia entre ambos aumenta y la mortalidad también aumenta. ¿Qué pasa si tengo mayor presión meseta, pero también asimismo voy subiendo el PIP? El delta P o la diferencia de presiones entre presión meseta y PIP o driving pressure se mantiene estable, y como pueden ver aquí, la mortalidad también se mantiene estable. Y en este otro escenario, donde la presión meseta se mantiene estable y tengo mayor uso de PIP, por lo tanto el delta P o driving pressure es menor, tiene menor mortalidad en nuestros pacientes, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos dice Mato en este paper? Que independiente de las presiones por separado, presión meseta o PIP, lo que nos importa es la diferencia entre ambos, que es este delta P o driving pressure, que por sí solo tiene incidencia en la mortalidad de nuestros pacientes, ¿ya? Y encontró que el corte eran 15 centímetros de agua para disminuir la mortalidad. Sobre 15 centímetros de agua de delta P o driving pressure, la mortalidad de los pacientes aumenta, y bajo 15 esta mortalidad tiende a ser menor, ¿ya? Han salido otros papers sobre el driving pressure, ¿ya? O delta P o presión de distensión, y esta es una revisión sistemática y un metaanálisis que toma varios de estos estudios, entre ellos Amato 2015, que nos hizo pensar en esta nueva variante que era el driving pressure, ¿ya? Y encuentra que efectivamente disminuye la mortalidad en los pacientes que tienen, aumenta la mortalidad en los pacientes que tienen mayor driving pressure. ¿Ya? Entonces, así como miramos la presión plató, debemos siempre mirar el driving pressure de nuestros pacientes, y eso es algo que les respondí yo en el foro. Espero que hayan leído el comentario que yo les ponía después de cada parte del caso, donde cuando estábamos analizando la ventilación de nuestro paciente, muchos me justificaron la ventilación protectora con la presión plató, que estaba en 30, entonces estaba justa. Pero si ustedes hacían el cálculo entre la presión plató y el PIP de ese paciente, el driving pressure estaba, me parece que en 16 o 17, por lo tanto no seguíamos la consigna de ventilación protectora. Y es algo fundamental que debo mirar cuando esté ventilando a mi paciente, ¿ya? El driving pressure o delta P o presión de distensión, que es la diferencia entre la presión meseta y el PIP. Eso en cuanto a la programación del ventilador, ¿ya? Y ahora vamos a entrar en algunas otras estrategias ventilatorias que tengo para el manejo de este paciente, como son el prono. ¿Qué hace la posición prono? Mejora la oxigenación, hace que este pulmón sea más homogéneo, ¿ya? En cuanto a estrés pulmonar, porque abre zonas dependientes que están colapsadas y va a tener un efecto
también en disminuir la poscarga del ventrículo derecho, porque va a abrir zonas que estaban colapsadas del pulmón, ¿ya? Lo tenemos que considerar como una maniobra de reclutamiento como tal. Por lo tanto, como les decía, es una estrategia que estamos ocupando cada vez más en nuestros pacientes y por lo mismo estamos quizás dejando de ocupar maniobras de reclutamiento en el ventilador porque estamos ocupando esta otra estrategia que tiene el mismo objetivo. Y según lo que la literatura que tenemos actualmente disponible, es más segura que la maniobra de reclutamiento con el ventilador, ¿ya? ¿Qué hacemos con esto? Buscamos proteger al pulmón, ¿ya? Sobre todo en etapas muy agudas, porque lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir las fuerzas que comprimen las zonas dependientes, ¿cierto? Que colapsan las zonas dependientes del pulmón, abriéndolas, haciendo que se distribuya mejor la ventilación y así también que haya una distribución más homogénea de la presión transpulmonar, disminuyéndola, ¿ya? Entonces, el prono es una maniobra de reclutamiento por sí sola y me ayuda a hacer que esta ventilación sea más protectora porque hace más homogénea la ventilación en el pulmón. Ya, aquí este es un póster que tenemos nosotros en la clínica que lo hicimos a raíz de la pandemia de cómo debíamos hacer el prono en nuestros pacientes. Ahí la literatura no es muy consistente en qué es la posición prona. Hay algunos artículos que hablan del semiprono, otros que cambian la mano de lugar, pero este es el prono que ocupamos nosotros, es el que tiene mejor evidencia para evitar lesiones, ¿cierto? Para evitar extubación accidental de nuestros pacientes. Muchos artículos refieren que la mano debería estar elevada hacia el mismo lado de la cabeza del paciente, pero ahí el riesgo de retiro del tubo es muy grande, ¿ya? Si ustedes hacen el ejercicio de levantar una mano y girar el cuello, se van a dar cuenta que si lo giro hacia el mismo lado de la mano, hay mucha tensión en el cuello al otro lado, a diferencia de acá que se aliviana un poco esa tensión, entonces tengo menos riesgo de hacer lesiones en el plexo braquial, que es una de las complicaciones frecuentes en esta patología, ¿ya? Y el prono debe ser prono y no semiprono, porque si no lo que estoy haciendo es dejando un pulmón más abajo que el otro, por lo tanto vamos a estar, ¿cierto?, no logrando este efecto de hacer que las zonas dorsales estén arriba y se recluten y lograr airear estas zonas que antes eran zonas colapsadas, dependientes, y ahora las estamos llevando hacia arriba, haciendo que se abra, ¿sí? Esto es un poquito lo mismo, los efectos del prono entonces va a mejorar la FiO2, va a disminuir la PCO2 porque estamos haciendo más homogéneo este pulmón, estamos mejorando la relación BQ que tiene el pulmón al lograr ventilar zonas que estaban colapsadas sin grandes cambios en la perfusión. Por lo tanto, zonas bien perfundidas ahora las estoy aireando, mejorando esta relación BQ. ¿Y qué nos dice la literatura? Bueno, en este estudio, esta es una aparición sistemática y un metaanálisis que toma varios estudios, ¿ya? Que evalúan el prono, ¿ya? Y podemos ver que hay gran diferencia aquí entre los resultados de estos estudios, donde los que se habían hecho en una primera, años más cercanos al 2000, ¿ya? No tenían resultados muy significativos en cuanto a los beneficios de esta estrategia, pero al parecer algo ahí pasó después del 2005 en adelante, ¿no es cierto?, que empezaron a tener mejores resultados en cuanto a la mortalidad a favor del prono, ¿ya? Y esto fue porque los primeros estudios en prono ya ocupaban BTs altos, porque así se ventilaba antes del RDS-NER, ¿no es cierto? Entonces, la posición prono con BTs altos, el BT alto, aumentaba la mortalidad de nuestros pacientes, por lo tanto el prono no tenía muy buenos resultados. Pero luego
de que salió la RDSNet, empezamos a ventilar a los pacientes con BTs más bajos. Por lo tanto, ahí esta estrategia empezó a mostrar realmente sus beneficios, ¿ya? Y que disminuía la mortalidad de los pacientes, porque todos los beneficios que les comenté antes de la posición, ¿ya? Y aquí tenemos el clásico estudio de Guerin 2013, que también marca un quiebre ahí en el uso de esta estrategia, y después de este estudio empezamos a ocupar mucho más el prono, y ya con la pandemia consolidamos su uso y vimos que realmente era muy beneficioso para nuestros pacientes con distrés. ¿Ya? Bueno, y este estudio de Guerin, aparte de que ocupaba BTs más bajos, ¿no es cierto?, empezó también a plantear una estrategia de prono mantenida en el tiempo. Antes los estudios hablaban de prono por 7 horas, por 10 horas. Aquí Guerin habla sobre 17, 18 horas de prono. Entonces ahí tenemos un efecto más mantenido que nos permite la protección pulmonar, el descanso pulmonar, ¿ya? Y que el paciente ventile con este pulmón mucho más homogéneo. Entonces, con esta mezcla de BTs bajos y tiempos más altos de prono, empezamos a ver los verdaderos resultados beneficiosos del prono en nuestros pacientes. Y aquí está el clásico estudio de Guerin 2013, que no se los puedo no mostrar, ya, porque con este marcó la diferencia y empezamos a ocupar mucho el prono. Ya, este es un ensayo clínico randomizado, multicéntrico, prospectivo de casi 500 pacientes con distrés moderado a severo, que se ponían en sesiones de prono más prolongado, de 16 horas. Ya, ahora actualmente igual hacemos pronos más largos, 36, 48 horas, ¿ya? Y encontraron que el prono disminuye la mortalidad de forma significativa, mejora la sobrevida en nuestros pacientes con distrés. Y no hay más complicaciones en estos pacientes como se creía anteriormente, de que el prono iba a tener más extubaciones, más lesiones por presión, más lesiones osteomusculares en los pacientes. Nada de eso se encontró en este estudio. Por lo tanto, el prono está más que recomendado en pacientes con distrés moderado a severo por periodos, eso sí, prolongados, más de 16 horas. Y este es un estudio que hicieron dos colegas de la clínica. Felipe González les ha hecho hartas clases ya, y Nadine Aranis, que también es colega de la clínica, que evaluaron, hicieron una revisión narrativa de los eventos adversos del prono. ¿Ya? Identificaron alrededor de 40 eventos adversos, donde los principales eran desaturaciones severas, barotrauma, lesiones por presión, neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Y cuáles eran las estrategias que hablaba la literatura que nos servían para disminuir estas complicaciones? ¿Ya? Donde lo principal era tener una buena organización al momento de realizar la maniobra, ¿ya? Donde sí o sí debía haber un líder en la cabecera que guíe la maniobra, y él es el que tiene el tubo, el que maneja la vía aérea y manda al resto de qué hacer, porque si somos 5 personas poniendo un prono en un paciente y cada uno hace lo que quiere, nos vamos a desordenar, vamos a tirar caos por cualquier lado, se nos va a salir el ventilador, se nos puede extubar el paciente, podemos traccionar a este paciente de forma indebida, y es un paciente que está en bloqueo neuromuscular, por lo tanto no tiene buena protección articular por la musculatura, ¿no es cierto? Entonces tenemos muchas posibilidades de lesionarlo o de ocasionarle una complicación grave. Luego es fundamental tener un checklist previo a la maniobra, lo mismo, tener una buena organización y planificación de cómo vamos a hacer el prono. Siempre mantener el monitoreo de los signos vitales. No hay que sacar el monitoreo para que sea más fácil, sino que organizarnos para que este monitoreo se pueda mantener durante la maniobra y no nos interfiera en esta, y asegurar un apropiado seteo de la ventilación mecánica durante la maniobra. Y cuando ya el paciente está en prono,
siempre, para evitar complicaciones, mantener rotación alternada de la cara, ya para evitar edema facial, que es una complicación importante y frecuente en los pacientes. Reposicionamiento cada 2 horas, y aquí es nuestra labor fundamental. Los kinesiólogos debemos guiar ese posicionamiento, sobre todo al momento de elevar el brazo. Es un paciente que está con bloqueo neuromuscular. La coaptación del hombro, recordemos que es principalmente por la musculatura. Ya tenemos solo los ligamentos que nos afirman esta articulación. No es mucho la coaptación ósea que hay, sino que es principalmente ligamentos, músculos. Por lo tanto, si yo en un paciente con relajo neuromuscular muevo el brazo de mala manera, lo puedo luxar, puedo lesionar el plexo braquial, ¿ya? Y importantísimo el uso de almohadas bajo el tórax y bajo la pelvis para disminuir la incidencia de úlceras por presión. Otra estrategia que podemos leer en la literatura para el manejo del paciente con distrés es el BAFO, o ventilación de alta frecuencia oscilatoria. No sé si lo han escuchado, si lo han visto. Si trabajan en pediatría puede que lo hayan visto. En adulto lo más probable es que no, porque ya no lo ocupamos, ¿ya? ¿Qué es el BAFO? Es un modo no convencional de ventilación que busca mejorar el intercambio gaseoso y junto con protección pulmonar, ¿ya? Entonces sigue los criterios de ventilación protectora de bajos VTs, ¿ya? Y bajas presiones, pero esto lo logra con frecuencias respiratorias suprafisiológicas. Es una máquina que tiene un pistón, y este pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás. Al moverse hacia adelante y hacia atrás genera flujo inspiratorio y expiratorio. Ya en esta estrategia ventilatoria la expiración es activa, ¿ya? Y esto a frecuencias muy altas. Era un pistón que sonaba muy fuerte, ¿ya? Y hacía que el paciente respirara entre 100 y 1200 respiraciones por minuto, a VTs muy bajos, de 1 a 3 ml por kilo de peso, ¿ya? Logrando ventilar con suerte el espacio muerto de los pacientes. Y esto buscaba, ¿cierto?, remover CO2 y eliminar el CO2 con volumen minuto alto, ¿cierto?, en base casi a pura frecuencia respiratoria, y buscaba el reclutamiento pulmonar, ¿ya? Y con esto, en la teoría, reducir el estrés y el strain pulmonar, evitando esta apertura y cierre cíclico de los alvéolos, ya que en verdad al final lo que hacía era mantener este pulmón reclutado, movilizando VTs bien bajos a frecuencias altas, ¿ya? Pero ya no se ocupa. ¿Y por qué no se ocupa? Porque en 2013 salió este estudio, que es el OSCILLATE, ¿ya? Que era un estudio multicéntrico de 5 países, donde empezaron a tratar a estos pacientes con BAFO o con ventilación convencional, y tuvieron que detener este estudio después de los 500 pacientes. No alcanzaron a llegar a los 1200, que era el N que habían calculado para el estudio, ¿ya? Porque los pacientes se murieron mucho con BAFO, ¿ya? Entonces, por un tema ético, tuvieron que pararlo, ya que con estos 500 pacientes encontraron, miren, que la mortalidad en el grupo BAFO era de un 47% versus un 35% en el grupo con ventilación mecánica, ¿ya? De la misma forma, la mortalidad en la UCI igual era 45% versus 30%, ¿ya? Y después de los 28 días, la mortalidad en el grupo BAFO también era mucho mayor que en el grupo control, 40% versus 30%. Entonces, como empezaron a ver que los pacientes en el grupo intervención, en el grupo BAFO, morían mucho más que el grupo control, este estudio por temas éticos se paró, y con esta evidencia se dejó de usar el BAFO en los pacientes adultos. En pediatría se han encontrado buenos resultados en cuanto a mortalidad
y a días de ventilación mecánica, por lo tanto se sigue ocupando en los pacientes pediátricos, pero en adultos esto se dejó de ocupar. Y ya para ir cerrando, un poco ya resumen, esta es la guía que les decía yo que es interesante que lean del manejo del distrés, donde nos habla de terapia de óxido nítrico, ya que no está muy recomendada en los pacientes con distrés y solamente hay opinión de expertos, no hay evidencia fuerte que la respalde. El volumen tidal, ¿cierto? Bajo, hay evidencias grado 1 de que este debe ser en rangos bajos 6 ml por kilo de peso ideal. La presión plató, muy buena evidencia, grado 1, ya de que esta debe ser menos de 30 centímetros de agua. El driving pressure dice que no hay recomendación porque hay algunos estudios, últimos estudios que dicen que debemos limitar el driving pressure, pero siempre asociado a presión plató y no por sí solo, como decía Mato, que decía que por sí solo el driving pressure era lo único que teníamos que mirar para disminuir la mortalidad. Es una herramienta útil, pero siempre que la asociemos con la presión plató. El PIP, opinión de experto, ¿cierto? Usar siempre sobre 5 centímetros de agua en pacientes con distrés. Y PIP alto solamente en pacientes con distrés moderado a severo, ¿ya? Y que este PIP alto mejora la oxigenación, pero siempre debe ser seteado de forma individualizada, ¿ya? Bajo o ventilación de alta frecuencia no se debe usar. Maniobras de reclutamiento no se deben usar de forma rutinaria, ¿ya? Ventilación espontánea temprana no está muy recomendado porque debemos tratar de proteger este pulmón con ventilación protectora de test bajos, ya, cosa que no podemos hacer con esta ventilación espontánea. Prono, sí o sí, con pacientes con PAFI menor a 150 tiene muy buena evidencia, ya, como a modo ya de resumen de todo lo que hemos hablado, así que les recomiendo este paper, es un muy buen resumen de toda la literatura que avala nuestras estrategias en el paciente con distrés. No sé si tienen alguna duda. Yo, profesora, habla Loreto Gallardo. Profe, ¿se escucha bien? Es que se me pega por un ratito. Ya. Profesora, ¿podré volver a la diapositiva de la posición prono? Por favor, bien, un poquito bien atrás. Sí, tranquilo. ¿Esta cuál? Esa. Ya. Profesora, esa imagen la podrían enviar, que la verdad es que la encontré súper buena y súper útil para, como todos sabemos, o bueno, en mi caso yo no trabajo en una UCI, pero todos sabíamos que para pandemia la posición prono fue, todos sabíamos de que ayuda bastante como a los pacientes, pero encuentro de que en esa imagen está muy bien explicado. ¿Esa imagen podrían mandarla? Les puedo mandar esta diapositiva porque esta imagen es un póster que nosotros hicimos en la clínica y lo tenemos ahí pegado en todas las murallas de la clínica para un poco también educar al personal que no estaba muy acostumbrado a estar en la UCI a manejar pacientes COVID, ¿ya? Así que si les puedo tomar un pantallazo de esto y se los mando, porque al final es una por foto. favor. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Y si por favor podría volver a un paper que vimos que parece que venía, no sé si después o antes que este. ¿El de mis colegas de acá? Ese, sí, el de New ese. Ese mismo, que quería sacarle una foto.